¿Qué les vamos a contar? ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo hemos distribuido el tiempo? Hoy vamos a ahondar y compartir con todos ustedes algunos aspectos del material que pusimos en línea recientemente y que conforma nuestra publicación anual de este año. Como ya les anticipamos en la invitación, hemos previsto 4 exposiciones que por cuestiones de agilidad van a ser una a continuación de otra y así una vez finalizadas podremos disponer de un tiempo adicional para poder intercambiar opiniones o formular preguntas. Cada disertante va a disponer de unos 20 minutos aproximadamente y una vez realizadas todas las exposiciones pasaremos al espacio de las preguntas e intercambio de opiniones, donde ahí sí que no tenemos establecido ningún límite de tiempo. Independientemente de los trabajos que hoy se exponen, que esto no lo quería pasar por alto, les recordamos que el total del material publicado en esta ocasión, por sus características, responde a 2 categorías bien diferenciadas. Por un lado están en los ensayos y las genealogías, que ahí veis parte del contenido, y por otro lado están las transcripciones, que mayoritariamente son las que demandan los investigadores que acceden a nuestra página web, fundamentalmente por las particularidades que tiene San Luis a la hora de poder acceder a sus fuentes primarias. Dado el volumen de estas transcripciones, las hemos dividido en función de su ente conservador. Y han dado como resultado los trabajos que estáis viendo en pantalla. Las transcripciones de los registros coloniales, que concretamente es una lista de armas y el padrón de 1778 que se conserva en el Archivo General de la Nación, y las transcripciones de algunos índices del Archivo Histórico de la provincia con diversos tipos de documentos que también resultan muy provechosos para nuestras investigaciones. Estos trabajos, en su conjunto, conforman e integran los números que veis en pantalla. Para nosotros, el volumen de lo que se va incorporando siempre es un gran logro, porque muchos de vosotros ya sabéis, San Luis es una provincia con una coyuntura algo complicada como para poder desarrollar plenamente esta disciplina, ya que históricamente siempre ha sido algo reacia e inaccesible con determinadas fuentes. Ya voy acercándome a donde quiero llegar. En el apartado de las transcripciones, dentro de este apartado, hoy vamos a poner la mirada en el padrón de Vertis que se conserva en el Archivo General de la Nación, sobre el que va a exponer Iván más tarde, y en mi caso, que de eso se trata mi presentación, paso a comentarles sobre algunas fuentes muy útiles para la investigación que pueden encontrar en el Archivo Histórico Provincial. El patrimonio del Archivo Histórico de San Luis está conformado por diversas colecciones. Estas agrupaciones documentales están estructuradas en 7 fondos, que son los que ven en pantalla: las actas capitulares, la correspondencia oficial, los expedientes civiles y judiciales, índices de leyes y decretos, la hemeroteca, la biblioteca y el material fotográfico. Si están interesados en conocer con un poco más de detalle este patrimonio, les sugerimos que visiten nuestra página web, que verán, bueno, ahí hay una copia de una captura de pantalla, y donde está la flecha ubicada es donde pueden acceder para ver los fondos del archivo histórico con más detalle. Hoy vamos a poner la mirada en uno de esos fondos, que es el que les acabo de comentar, que a su vez está dividido en 2 series, la de expedientes civiles y judiciales y la de expedientes criminales. Los expedientes civiles y judiciales abarca un periodo comprendido entre los años 1632 y 1892. Me refiero a la parte que está indizada, o sea, la transcripción que tenemos en línea. Ya luego entraremos con más detalle.
y la de expedientes criminales, que contiene documentos sobre los hechos delictivos que dieron lugar a la apertura de un procedimiento penal entre 1868 y 1900. Y también vamos a comentar sobre esos otros, que son documentos recuperados, muchos de ellos aún pendientes de catalogar o ser reubicados en sus correspondientes fondos, que están incluidos en el índice temático complementario. Empiezo entonces con el índice de expedientes civiles y judiciales. El lote de fotografías que posibilitó la elaboración de este trabajo fueron realizados en el año 2012 por la que fuera nuestra presidente, la señora Miriam de Lesedie. Una publicación parcial de este recurso la teníamos disponible en Gen San Luis desde abril de 2013, fecha en la que inauguramos la web del centro y publicamos esa primera versión. Entonces abarcaba hasta el año 1850 y ahora, 10 años después, incorporamos el periodo faltante hasta completarlo íntegramente. Insisto que me refiero a la parte que está indizada, no quiere decir que ahí se acabe, luego matizaremos. Como pueden apreciar, se trata de un índice en papel, está mecanografiado, sigue un orden cronológico y que en su formato original consta de 292 páginas. No disponemos de información certera respecto a la fecha exacta en que se realizó la indización de estos expedientes, en cualquier caso fue anterior al año 1980, y todo apunta que fue realizada a instancias de Urbano Núñez, el que fuera director del Archivo Histórico de San Luis desde el año 1962 hasta la fecha de su fallecimiento, que fue en 1980. Como comprobarán, incluso en la transcripción que hemos publicado, aparece un recibí con el nombre de, espera un segundo, sí, Hilda Ester García, que creo que está Javier por aquí y la tendrá muy presente, que unos meses después de la desaparición de Urbano Núñez es la persona que se hizo cargo del archivo. El original de este catálogo físicamente sigue estando en activo. Se sigue consultando a diario para la búsqueda y localización de aquellos expedientes a los que se pretende acceder, ya sea por parte de los investigadores o del archivero. El beneficio evidente de su digitalización, y ya me refiero a la transcripción y puesta en línea, es que además de hacerlo accesible desde cualquier lugar y darlo a conocer a un mayor número de personas, la búsqueda de un documento no se limita a un intervalo cronológico, sino que también posibilita la localización por cualquier palabra que figure en su catalogación, como por ejemplo el apellido del promotor o de los intervinientes o el objeto o referencia del expediente, como podría ser la palabra no sé, testamento, inventario, hijuela, por poner algunos ejemplos. Y ya a modo de advertencia, tenemos que prevenir que se evidencian algunos periodos incompletos, como por ejemplo todo lo anterior al año 1700, exceptuando los 4 expedientes que encabezan el índice, esos que están viendo en pantalla de 1632, 1686, 1696 y 1699, o incluso periodos de total ausencia, como es el caso de los 15 años, que se muestran en el lateral de la diapositiva. En 1916, Hess, el historiador Juan Wenceslao Hess, ya apuntaba una sucesión de causas, infortunios que habían sufrido muchos documentos históricos de lo que hoy echamos en falta. En este gráfico se puede apreciar con mayor claridad el volumen total de los expedientes que constan catalogados en esta horquilla de tiempo. Y también que aunque la línea de tendencia va en aumento, esos picos en el transcurso de los años ponen de manifiesto algún tipo de irregularidad. A raíz del análisis de estos datos, tenemos que decirles también que no es el único hándicap que se ha puesto en evidencia, ya que además apreciamos la falta de un buen número de expedientes de esta serie, 368.
en total, de los que fueron catalogados en la época de Urbano Núñez y que en 1980, cuando se inventarió a raíz de la toma de posesión de la nueva directora, ya se apuntó su ausencia. Es probable que los que fueron caratulados con la casuística que en la pantalla ahora aparece en gris, hayan sido reubicados. Sin embargo, esos 103 expedientes desaparecidos que constan catalogados con nombre, apellido y causa, lamentablemente, 4 décadas después, siguen ausentes, no sabemos si traspapelados o perdidos definitivamente. Estos documentos son muy ricos en información y, como pueden ver, existe una casuística muy diversa, como por ejemplo testamentos, sucesiones, inventarios, hijuelas, títulos de tierras, particiones, deslindes, pleitos, escrituras. Ahora paso al índice de expedientes criminales. Estos documentos son muy ricos en información y, como pueden ver, existe una casuística muy diversa. Abarca un periodo de 33 años y comprende los casos que entre 1868 y 1900 motivaron la apertura de un procedimiento penal. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los recursos más entretenidos que se pueden consultar. Lo que estamos viendo ahora, y para vuestra visibilidad, a diferencia de los expedientes que les comenté antes, los expedientes civiles, el volumen total de estos expedientes criminales que se conservan, no hay años faltantes, y haciendo un promedio nos sale más o menos a unos 44 expedientes por año. Yo personalmente desconozco si este promedio responde a su producción real o generación en sí misma, o está afectado por la posibilidad de que a lo largo de los años hayan producido pérdidas o hayan sido reubicados en otro repositorio. Pero como se puede apreciar en este gráfico, hay unos picos llamativos que revelan algún tipo de incidencia. Por ejemplo, si observamos que en 1892 hay 4 expedientes y que en 1899 se conservan 92. Este tipo de información me parece relevante compartirla, porque a veces cuando consultamos índices nos empeñamos en buscar a determinado nominativo y al no encontrarlo le ponemos la etiqueta de búsqueda negativa, con lo que cerramos la puerta a un posible hallazgo por otra vía. Y seguimos con los datos porque son una buena fuente de conocimiento y nos ayudan en buena medida a contextualizar el comportamiento social de la época. En este gráfico del total de los expedientes vemos que un 40% representa otros casos. De esos otros casos hablaremos ahora en un momento. Del 60% restante, si unificamos los delitos de hurto y robo, estaríamos ante la tipificación mayoritaria, seguida de cerca por las denuncias de muertes y homicidios, las de injurias y calumnias, que en numerosas ocasiones también derivaban en lesiones y agresiones. En cuanto a esos otros casos que les anticipé antes, están englobados en ese 40%. Podemos ver en el gráfico de la izquierda la variedad de las tipificaciones y su mayor o menor repercusión conforme vais descendiendo por la lista de casuística. Allí se encuentran cuestiones tan curiosas como la denuncia del robo de una mujer, el rapto de una niña, o algunas causas caratuladas como seducción y rapto, por haber estado de acuerdo con los indios, por venta de drogas malas, infidelidad, bigamia, por poner algunos
algunos ejemplos. Y para muestra, aquí tenemos algunos ejemplos que Daniel ha tenido la amabilidad de fotografiar la semana pasada, o sea que están recién saliditos del horno. Los que están viendo son las carátulas con el motivo que originó la causa y, bueno, además está decirles que son expedientes muy jugosos y entretenidos, como podéis ver en las tipificaciones. Este último que están viendo, que pone por rapto de una menor, de José Sá, es el hermano de la menor, que la menor se llamaba Salustiana Melián. Su hermano Ricardo es el que presentó denuncia con José Sá. Y la verdad que el expediente, yo lo lamento por Daniel porque le tiene que haber quedado tortico desde hacer tanta fotografía. Él era muy jugoso, bueno, es muy jugoso, son más de 380 páginas y es muy interesante porque incluye incluso las cartas que el reo envió a su amada, porque se ve que al final era una cuestión amorosa, y le envió. Hay un micrófono, si me hacéis el favor, gracias. Y que el reo le envía desde la cárcel, les comentaba. Empieza la carta: querida China, siento en el alma lo que me dices que sufres, pero te ruego que tengas paciencia. Seguimos. Ahora les comentaré sobre el índice temático complementario, que como podéis apreciar estamos ante un índice informal al que el personal del archivo recurre muy ocasionalmente. Este es un instrumento que tomó forma gracias a la iniciativa personal de una de las archiveras. Esta señora, de motu propio, fue recopilando diversos documentos, algunos traspapelados o dispersos en el propio archivo, muchos de ellos no catalogados y que incluso nunca fueron indizados. Así como documento interno de consulta es como fue creciendo este índice, y en él aparecen listados alfabéticamente términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, siempre acompañados de una referencia para su localización. Por la naturaleza de esta documentación y con el convencimiento de que su difusión va a propiciar las solicitudes de consulta de muchos de los documentos a los que se les había perdido el rastro. Por cierto, lo que están viendo es el testamento de Pablo Lucero, o de los que incluso se desconoce su existencia. Es la razón por la que esta transcripción vio la luz. Como podrán comprobar, el contenido es muy variado y por esa razón el intervalo de tiempo que aparece asignado, me refiero al 1594-2020, corresponde al documento más antiguo, que es un documento de Alonso de Villegas de 1594, calificado como escribano y lenguaraz, y el más reciente, que es un concurso por el sesquicentenario de la muerte de San Martín del año 2020. Para ahorrarles el tener que escuchar la retahíla de los documentos interesantísimos que pueden encontrar allí, les diré que a grandes rasgos podríamos agruparlos en 5 ítems. Los que contienen información filiatoria y genealógica, los que, bueno, ahí hay algunos ejemplos, los que corresponderían a otras series, los que contienen listados con nominativos, esto es sumamente interesante para digitalizar y compartir, registros militares y de reclutamiento, y otros, como pueden ser documentos de otras provincias, recortes de periódicos, planos, por poner algún ejemplo. Y hasta aquí, como se suele decir, a vista de pájaro, lo que pueden encontrar en los 3 índices que ya tienen disponibles en la página web.
incorporan más de 10.000 nuevas referencias de documentos que pueden consultar in situ en el archivo histórico de la provincia. Y en lo que respecta a la operativa de consulta de los trabajos en línea, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la aplicación, les recuerdo que una vez que acceden al documento que les interesa, es tan sencillo como situarse en esos 3 puntitos del lateral que están viendo, para que cuando pulsemos se despliegue el menú, ese menú contextual, lo que nos va a permitir seleccionar la opción de buscar, introducir en el cuadro de diálogo la palabra sobre la que queremos que nos muestre coincidencias y mediante las flechitas ir desplazándolos por los distintos resultados. Y bueno, hasta aquí teóricamente debiera concluir mi exposición. Sin embargo, no quería pasar por alto el aporte de 2 personas que, si bien no forman parte de nuestro centro, han tenido la gentileza de hacernos llegar un tipo de documentación muy especial que también hemos incluido en la última publicación, y que se trata de un conjunto de fotografías familiares antiguas. Este tipo de material, que intuyo la mayoría de nosotros apreciamos de un modo especial porque en cierto modo nos permite ponerles cara a nuestros ancestros, tiene además la virtud de testimoniar muchas cosas más. Por ejemplo, la foto que ilustra esta diapositiva fue realizada por Alberto Meuriot, un fotógrafo de origen francés que en sus inicios fue discípulo y colaborador de Alejandro Whitcomb. No olvidemos que la obra de Whitcomb es considerada patrimonio histórico en Argentina. A los 24 años, Alberto Meuriot, después de convivir, formarse y colaborar con Whitcomb, por mediación de un cirujano de la guarnición de Villa Mercedes, el doctor Benjamín Dupont, fue invitado por el general Racedo a enrolarse como fotógrafo oficial. Meuriot estuvo a las órdenes del coronel Ernesto Rodríguez, que por entonces era el jefe de la frontera sur de San Luis. Os cuento también que no hace mucho tiempo se encontró en el archivo del convento franciscano de Río Cuarto una serie de 17 fotografías que testimonian la participación de Meuriot en la fundación de Victorica, y son de su autoría. A principios de 1892, Meuriot se radicó en Villa Mercedes e instaló en pleno centro de la calle Lavalle el primer estudio fotográfico con el que contó la ciudad. Este estudio funcionó desde 1892 hasta 1935. Después de su retiro, todo el archivo de Meuriot, que estaba compuesto por cientos de placas y fotos en papel, se lo entregó un señor de su confianza que cuando este falleció, la viuda se lo entregó a un comprador de trastos viejos. De allí pasó a manos de don Guido Perinelli, que era otro fotógrafo italiano que trabajó en Villa Mercedes por los años 20. Y cuando Perinelli murió, ambos archivos, el de Perinelli y el de Meuriot, acabaron en, ya podéis imaginaros dónde, en el contenedor de la basura. Hace unos años, nuestro centro acordó habilitar una sección en la web para poner en práctica lo que por entonces era un proyecto incipiente. Tenía por objeto rescatar, conservar y difundir las fotografías antiguas procedentes de diferentes álbumes familiares. Hasta ahora, este había sido un espacio que se había ofrecido exclusivamente a los miembros de nuestro centro, pero a raíz de la toma de contacto de una persona ajena a la asociación, que nos ofreció la posibilidad de hacernos llegar el material del que disponía, la comisión directiva resolvió hacer extensiva esta posibilidad a todo aquel que quisiera hacernos llegar este tipo de documento gráfico con valor histórico para
para su difusión, porque entendemos que la difusión es la mayor garantía de preservación. La persona a la que me refería hace un momento se llama Luis Solivella y reside en la capital de Chubut. En la foto de Meuriot que acabamos de ver están sus bisabuelos junto a sus hijos, incluido su abuelo Máximo Andrada García, de origen puntano, que es el que ya adulto podéis ver en la foto de la derecha con el sombrero Panamá y el cigarrillo en la mano. Está junto a su mamá, a su madre Sabas y su hermana Juanita, y esa foto está fechada en 1923. Luis nos contó que un primo suyo, que es miembro de nuestro centro, Alberto Calderón, le contagió ese interés por hurgar en el pasado y rescatar cartas y fotos que había conservado su papá durante el transcurso de su vida hasta el momento en que falleció. También nos contó que hacía como 20 años que había perdido el contacto con el resto de sus primos. La otra colección llega a nuestras manos en el año 2014 a raíz de una investigación personal, cuando establecí contacto con Teresa Vidal, que por entonces residía en Mar del Plata. Su abuelo Isauro Vidal es el señor ese de bigotes que veis en la pantalla, que aparece en la foto central de la diapositiva. Isauro nació en Villa Mercedes en el año 1884. La fotografía que están viendo está fechada en 1911, por lo que entonces tendría unos 27 años. Se da la circunstancia que Isauro 2 años antes había contraído matrimonio con Dominga Andrada, que es la dama que aparece abajo con su vestido de novia. Y entre otras anécdotas, Teresa me contó que hacía como 20 años que ella y sus hermanas no veían a sus primos. Y aquí es cuando estas dos situaciones convergen y cuando sucede esa magia que muchas veces se da en nuestras investigaciones. El hecho es que Dominga y Máximo eran hermanos y, como os estaréis imaginando, Luis y Teresa son esos primos que habían perdido el contacto durante tanto tiempo. Lamentablemente el reencuentro entre ellos no pudo producirse porque Teresa falleció en agosto del 2020. Teresa fue con muchos de esos interrogantes que alimentaban nuestros mayores, con sus deliberados silencios, unas respuestas que no compartían con los cercanos, pero que, como en este caso, en forma de cartas y fotografías, un familiar con otra mirada tuvo la inmensa bondad de conservarlo en una caja polvorienta a modo de legado. Y por mi parte acabo aquí. Espero que esta travesía les haya resultado agradable, instructiva y, en el mejor de los casos, algo provechosa. Y les agradezco otra vez la compañía, también la atención, y a partir de ahora le doy paso a Iván con su presentación titulada Padrón de 1778 de San Luis, un breve análisis.